los bendiga, hermanos. Qué bendición estar esta mañana una vez más aquí en este lugar para un estudio más de la Santísima Palabra de Dios. Y es mi deseo y es mi oración que cada uno de los que estamos aquí, de los que nos miran a través de las redes, reciba una bendición de parte de Dios esta mañana. En nuestro estudio, hermanos, continuamos con el estudio bíblico respecto a la deidad de Cristo. ¿Por qué estamos tomando estos estudios? Porque hay un ataque feroz en contra de Jesús en estos tiempos. Hermanos, pastores, evangelistas, saliendo y diciendo que Jesús no es Dios y haciendo un ataque despiadado contra la Santa Trinidad. De ahí que es necesario preparar al pueblo de Dios, todos los que son ministros, los que son predicadores. Hay temas esenciales, hay temas fundamentales que deben ser predicados y creídos por el pueblo de Dios. Y uno de estos temas, sin lugar a dudas, mis estimados hermanos, es respecto a la deidad de Cristo. Aprovecho este momento para anunciar el tema por hoy por la tarde. Estaremos ahora sí hablando acerca de la Santísima Trinidad de Dios. Es otro tema también muy atacado en las redes sociales y que estamos haciendo un análisis especialmente para corroborar por medio de la Santa Palabra de Dios el hecho de que la Santa Trinidad se menciona en la Biblia y que todo predicador ungido por el Espíritu Santo debe predicar, debe enseñar y debe creer. Dicho lo anterior, hermanos, pasamos a este tema respecto a la deidad de Cristo y el pasaje que nos ocupa, hermanos, y es un pasaje contundente respecto a esta doctrina fundamental. Se encuentra en Juan capítulo 8, su versículo 24, en donde encontramos la siguiente frase o el siguiente versículo de parte de Dios. Y vamos a leer lo que dice Juan capítulo 8, el versículo 24. Es importante que sepamos esto. Juan, el evangelista que estuvo con Jesús, el que se recargaba en el pecho de Jesús, a quien el mismo Señor Jesús menciona, y los evangelios lo mencionan como el discípulo amado. Vamos a ver qué es lo que dice Juan capítulo 8, su versículo 24. Dice Juan capítulo 8, versículo 24. Es muy importante que leamos con mucha atención este versículo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué la persona va a terminar en el infierno? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el pecado por el cual se va al infierno según este versículo? Por no haber creído que Jesús es ¿quién? Dios. Está claro este versículo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y no se trata únicamente de creer que Él es Dios, sino aceptarlo y recibirlo en el corazón. Dice, si no creéis que yo soy, y vuelve a repetirlo, que esto es una confirmación de lo que Él está diciendo, es verdad. En vuestros pecados moriréis. Vamos a orar. Padre eterno, bendice ahora tu palabra y llénanos de tu conocimiento en esta hora. Concédenos sentir hambre y sed de ti. Y Padre querido, bendice a mis hermanos que están presentes y a aquellos que nos miran a través de las redes. Bendice a cada uno de ellos
y suple cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Moriréis en vuestro pecado si no creéis que yo soy Dios. Este versículo es contundente y sencillamente no deja ni la más remota posibilidad de duda respecto a Jesús. Pero en nuestros estudios anteriores hemos estado tratando de probar que Jesús es Dios a través de la santa palabra de Dios. Y recordemos rápidamente, Jesús probó que Él es Dios con sus obras y sus milagros. San Juan capítulo 14 versículo 11, Él dijo: creedme que yo soy. Recuerden que el nombre yo soy es el equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, le dijo Jehová a Moisés. Y Jesús está diciendo en este versículo de San Juan 14, 11, Él está diciendo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creen eso, crean por las obras que estoy haciendo, dijo el Señor. De ahí que el Señor se identifica como Dios por medio de sus obras y milagros. Vamos a recordar algunos de sus milagros. Con su poder Jesús hizo milagros que solo Dios podía hacer. Y eso prueba que Jesús es Dios. Ya en el Antiguo Testamento Isaías dijo: y su nombre será Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de paz. Con su poder hizo milagros que solo Dios podía hacer. Uno de sus milagros fue resucitar al hijo de una viuda que ya iba rumbo al panteón. Jesús acercándose, dice Lucas 7, 14 al 15, Jesús acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces aquel joven que ya estaba muerto se levantó y comenzó a hablar. Contundente: Jesús es Dios. Pero que también Jesús es Dios porque resucitó a la niña de Jairo. En Lucas 8, 53 al 55 vemos que los hombres se burlan de Jesús y ellos por ningún motivo creen que Él sea Dios. Se burlan de Jesús y dicen: no, Él no es Dios. Pero Jesús va a probarle a esos hombres insensatos que niegan la deidad de Dios que Él es Dios y que con su poder Él va a resucitar a esa muchachita que ha muerto. Y por cierto, Jesús echó para afuera a todos los que dudaban que Él era Dios. Los echó para afuera. Y se burlaban de Él los que no creían en Él, que Él era Dios. Mas Él, tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Pero vayamos y veamos otro milagro de resurrección. Ahora se trata de un hombre que tenía 4 días de muerto ya en la tumba. Con su poder Jesús resucitó a Lázaro, demostrando que Él es Dios y tiene poder sobre la vida y la muerte, tal como dice Apocalipsis en su capítulo 1, cuando dice: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. En Juan capítulo 11, 43 al 44, con su poder resucitó a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Era un poder extraordinario, milagros que solo un Dios puede hacer.
Y Jesús es ese Dios. Pero sigamos viendo los milagros maravillosos que Jesús hizo. Con su poder hizo ver a los ciegos. Nos encontramos con un cieguito. Y esta vez, a diferencia de las ocasiones anteriores en que Jesús solamente había dicho: Lázaro, ven fuera, muchacha, te digo, levántate. Y al joven que iba rumbo al panteón, levántate. Ahora Jesús hace algo inusual. Toma el lodo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver ahora el milagro. Sí, este es el milagro, ya me había pasado en la página. El milagro del cieguito del estanque. Hizo lodo con su saliva el Señor y unta en los ojos del cieguito. Y lo manda a lavarse al estanque. Y dice Juan capítulo 9, versículo 7, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y la palabra de Dios explica y dice que aquí el ciego era ciego de nacimiento. Desde antes de nacer él no veía. Es tremendo. Jesús es Dios. Y ahora sí pasemos al momento en que Jesús convierte el agua en vino. Con su poder hizo vino del agua. Y fue uno de sus primeros milagros por los cuales él probó que él era Dios. Dice el versículo 9 de Juan capítulo 2: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Jesús primero pone a que llenen 12 tinajas de agua, y las 12 tinajas él las convierte en vino. Estos milagros prueban que Jesús es Dios. Pero vamos a ver otros milagros aún. Con su poder alimentó a 5,000 personas. Mateo 14, 16 al 18. Hay 5,000 personas con sus familias. Suponiendo que cada persona llevaba a su esposa, y en aquel tiempo los hijos eran numerosos. Pongamos que cada esposa llevaba al menos 3 hijos. Eran 4, con el esposo eran 5. Si sumamos 5 por 5, 25. Eran algo así como 25,000 personas. Porque dice ahí, eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y Jesús alimentó a estas 5,000 personas. Y dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Resulta que Jesús había tenido un culto maravilloso. Había comenzado como que de las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y ya eran las 2, 3 de la tarde y el calorón estaba en todo su apogeo. En las colinas de Israel también el calor es fuerte. Y la gente está hambrienta en ese momento. Están lejos del pueblo más próximo. Alguien le dice a los discípulos: la gente tiene hambre, y los discípulos van con Jesús y dice: la gente tienes que parar tu predicación, maestro, y permite que la gente vaya a los poblados más cercanos, compren algo de comer. Y cuando esto dicen los discípulos, es cuando Jesús les contesta eso y les dijo Jesús: no tienen necesidad de irse. Cuando Jesús está presente, hermanos, no tenemos por qué irnos para otra parte, como si Jesús estuviera en otro lugar. Hay veces pensamos que Jesús está en los templos grandes. Y mucha gente dice: no, yo me voy a un templo grande porque esta está muy chiquita.
No, hermano, no tienen por qué irse. Hay comida donde Jesús está. Por cierto, los discípulos van con Jesús y le dicen: ¿sabes qué, maestro? Ahora sí te equivocaste. No tenemos. Por eso te estamos diciendo que ya pares tu predicación, porque hay que dejarlos que se vayan a buscar, a ver dónde encuentran comida. Y Jesús le dice: a ver, yo quiero que ustedes den de comer. Tremendo, hermano. Cuando el Señor Jesús pone desafíos que parece que son imposibles. Cuando Jesús dice: mira, tu milagro va a ocurrir. Y uno dice: Señor, ¿cómo piensas que va a ocurrir? Mira lo que pasó. Mira la circunstancia por la cual estoy pasando. Todo es adverso. No hay puertas que se abran, al contrario, parece que las puertas se cierran una tras otra. Mira, Señor, lo que tenemos. Hasta le presenta a los discípulos lo que trae de lonche. Nadie llevaba lonche, únicamente un niño. Que Dios bendiga a los niños, por eso nos preocupamos por ellos. Porque ninguno de los adultos había llevado lonche. Solamente un niño. Y tengo que reconocer el trabajo de los padres. Yo pienso que el niño dijo: papá, mamá, yo quiero ir a ver a Jesús que está predicando allá en la colina. Tal vez los papás no pudieron ir, porque no se menciona a los padres. Yo pienso que la mamá se levantó temprano y dijo: claro que sí, vete, hijo. Que bueno, cuando los papás dicen: vamos a ir al culto, pase lo que pase. Y si no, nosotros van nuestros niños. Y la mamá se levanta temprano y arregla un lonchecito. Vean lo que le echó de lonche: 5 panes y 2 peces. Y como era el lonche de un niño, pues no piensen ustedes que eran panes grandes. Nosotros diríamos 5 taquitos y 2 pececitos ahí, tostaditos. Pero hermanos, aquí vemos algo muy importante. Hay veces nosotros pensamos que Dios, para hacer un milagro, necesita cosas grandes. No, Él necesita lo único que tenemos. Yo no sé qué es lo único que tengo usted. Tal vez a estas fechas lo único que nos queda es un poquito de fe. Como aquella mujer que tenía solamente un poquito de aceite en su cocina. Pero el Señor va a pedir ese poquito que tiene, que se lo entregue a Él. ¿Sí, verdad? Cuando le enseñan el lonchecito del niño, ¿saben qué dijo Jesús? Tráiganmelo para acá. El lonche. Cualquier niño se hubiera puesto a bravo, de hecho no. Y luego yo. En vez de nosotros pensamos, decimos: el único día que tengo libre para ir al culto, y luego voy al culto, ¿y yo qué hago? Pero si usted le entrega el poquito de tiempo libre que usted tiene con el Señor le va a multiplicar. ¿Sabe por qué nunca le alcanza? Porque no le da al Señor lo que es del Señor. Aquí vemos este niño que obediente va y le entrega al Señor Jesús su loncherita. Y el Señor Jesús no le dice al niño: mira, niño, tú no te preocupes, yo voy a hacer un milagro y tus panes y tus pececitos van a multiplicarse. No. El Señor toma en sus manos aquel lonche y manda a los discípulos. Digan: a ver, discípulos, manden que todos se recuesten, que todos tomen, que se pongan cómodos todos ahí, a ver cómo lo van a hacer. Que arreglen un lugarcito ahí donde van a almorzar en este momento. Yo pienso en la cara de los discípulos. Piense usted, póngase en el lugar de los discípulos.
Ven a Jesús con 5 panes y 2 pececitos. Y luego sale allá y le dicen a toda la multitud, mujeres, hombres, niños, ancianos que están ahí, dice, acomódense que ahorita va a haber comida. Ahorita vamos a pasar por sus lugares dándoles comida a todos ustedes. Había 5 panes y 2 peces. Y había que alimentar a 5,000 personas. Hacían falta muchísimas panaderías, barcos enormes de peces, cocinas trabajando las 24 horas cocinando los peces y hornos haciendo pan las 24 horas por varios días para alimentar 5,000 personas. Nosotros ahora decimos, no, alimentó 5,000 personas. Ya, no, hermano, necesitaba un poder grande, el poder de un Dios. Y Jesús era ese Dios. Por cierto, la gente se acomodó. El niñito vio cómo Jesús toma en sus manos 5 panes y 2 peces. Y lo importante que es que Jesús siempre antes de comer daba gracias a Dios. Hay cristianos que se van a la mesa sin darle gracias a Dios. No sé si sean mejor que Jesús. Jesús siempre daba gracias. Levanta aquellos 5 panes y esos 2 peces y dice, Padre, gracias por esta comida. Bendice a las 5,000 personas y familias que van a disfrutar de esta vida. Cuando baja el cesto, aún son los 5 panes y los 2 peces. La cosa es que trajeron más cestos y Jesús se empezó a sacar. Y aquellos 5 panes y aquellos 2 peces no dejaban de ser los 5 panes, los 2 peces, pero se iban multiplicando, y multiplicando, y multiplicando, y multiplicando, hasta que por fin los panes y los peces llegaron a toda la multitud y todos comenzaron a comer. Y dice la palabra que comieron y se saciaron. No es que quedaron a medias. No, se saciaron. Y hasta sobró. Qué tremendo, ¿verdad? Los milagros que hace Jesús. Por cierto, sobraron 12 cestas, me parece. Y adivinen ustedes quién se llevó los 12 canastones. Cesta quiere decir canastones grandes de pan y pescado. ¿Quién se lo llevaría? El niño para su casa. Cuando le damos al Señor nuestro poquito, Él nos va a bendecir en grande. ¿Verdad? Qué tremendo es el Señor. 5,000 personas fueron alimentadas. Y eso solamente alguien grande. Y Jesús es Dios. Pero ahora, aparte de que Él alimentaba a 5,000 personas, Jesús sanaba todo tipo de enfermedades. No había enfermedad que se resistiera ante su presencia. Lucas capítulo 6, versículo 18 al 19. Vamos a leer. Solamente a alguien insensato, viendo todos estos milagros, se le ocurriría decir que Jesús no es Dios. Dice Lucas 6, 18 al 19. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Personas con demonios, endemoniadas, eran liberados. Y toda la gente procuraba tocarle. Ya ni siquiera esperaban que Jesús pusiera su mano sobre ellos.
la gente se reunía y todos querían tocar. Imagínense ustedes ese cuadro, la enorme multitud y todos queriendo tocar, aunque fuera al borde de su manto. Dice, porque poder salía de él con solo tocar una parte del manto de Jesús. El poder salía y los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados. Y se sanaban todos. Gloria a Dios. Creemos en un Cristo de poder. Con razón la Escritura dice que en el principio Jesús era el Verbo. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Hermanos, tenía poder. Pero veamos otra prueba más de que Jesús es Dios. Él tenía poder sobre los elementos. Él podía ordenar a la naturaleza. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Resulta que van en un barquito los discípulos de Jesús. Y de pronto aquel barquito se encuentra en una tempestad tremenda. Lucas 8, 23 al 24. Quiero que leamos ese versículo. Lucas capítulo 8, su versículo 23 al 24. Quiero que veamos. Dice el versículo 23, desde el versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Quiero que noten algo muy importante. A pesar de que Jesús era Dios, él era también completamente humano. Porque Jesús también se cansaba. Jesús también sentía lo que era el sueño, el agotamiento físico. Y Jesús se sube al barco, los discípulos se ponen a remar, y Jesús dice: ¿saben qué? Voy a descansar un ratito. Y lo que yo puedo ver en este pasaje de la palabra de Dios es que Jesús tenía un sueño profundo. Porque los rayos comenzaron a tronar. El viento comenzó a silbar. Y el barco comenzó a hacer esto. Y Jesús no despertaba. Tenía sueño profundo el Señor. Y durante ese sueño profundo, la tempestad se fue acrecentando. Al grado tal, dice la palabra de Dios, que los discípulos comenzaron a tener mucho miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo ante el problema, ante la situación, ante la tribulación, ante la tentación? Los discípulos tuvieron miedo. Y dice la palabra de Dios: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, vamos a morir. Cuando dice perecemos, sí, vamos a morir. Es tremendo cuando pensamos que Jesús no tiene poder, cuando pensamos que Jesús no es del Dios, el yo soy del Antiguo Testamento. Pensamos que todo se ha terminado. ¿No les parece? Los discípulos dijeron: maestro, despiértate,
para que al menos sepa a qué horas nos vamos a ir todos a la eternidad. Sí, para eso lo despertaron. Porque le dijeron: maestro, maestro, despiértate, vamos a morir. Y al menos hay que morir despiertos. Y aquí es donde llegamos al Lucas 8, 23 al 24. Dice la palabra, el versículo 23. Versículo 24 dice: y vinieron a él, le despertaron, diciendo: maestro, maestro, perecemos. Y me encanta cuando vamos a Jesús y le decimos que tenemos problemas. Yo no sé ustedes a quien le cuenten primero sus problemas. Está bueno que vengan con el pastor y le cuenten sus problemas, pero es mejor ir con Jesús, ¿verdad? Y se levanta Jesús. Yo pienso que todavía se talló los ojos. Cuando más bonito estaba yo durmiendo, me despiertan ustedes. Y ve la tempestad. Mira a sus discípulos que ya están, unos ya están encomendando sus almas al cielo, ¿verdad? Y viendo que ahí estaba Jesús, que es la luz. Y Jesús solamente levanta su mano y dice: viento, tempestad, silencio. Inmediatamente. Por cierto, los discípulos, cuando ven ese milagro, por fin creyeron que Él era Dios. ¿Saben por qué? Porque todos se miran y dicen: ¿quién es? Que manda al mar y a la tempestad, y el mar y la tempestad le obedecen. ¿Quién es? Hay veces ni siquiera los cristianos saben quién es Jesús. Por eso muchos dicen: no, Él no es Dios. Cuando lo lleguen a conocer de veras, lo tengan aquí, entonces van a saber que Jesús es Dios. Dice la palabra: y despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y aquí está una palabra que es para cada cristiano. Está bien que el mundo dude. Está bien que el mundo sea incrédulo. Y está bien que hasta los falsos predicadores duden que Jesús es Dios. Lo que sí no está bien es que un verdadero cristiano comience también con sus dudas. Porque Jesús se dirige a Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Bartolomé, todos los demás discípulos. Y hay un reproche en su rostro del Señor. Dice: ¿dónde está su fe? ¿Cuántas veces Jesús ha dicho a nosotros: ¿dónde está tu fe? A mí me lo ha dicho. Pero para que Él nos haga esa pregunta, primero nos va a pasar por la tormenta. Porque Él quiere ver dónde está nuestra fe. Tal vez la fe estaba en el pastor. Por eso en el momento de la tormenta, mejor hay que dejar a ese pastor y esta iglesia. Hay veces nuestra fe está en la iglesia, en el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal. Por eso Jesús se vuelve un poco molesto con sus discípulos y dice: ¿dónde habían puesto su fe? ¿Dónde está vuestra fe? Está puesta en este bote. Porque muchos piensan que es la iglesia, es la denominación, la secta. No, hermano, nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Tremendo, ¿no? El Padre. Pero mientras navegaban, dice,
Jesús se durmió. Así que muchas veces Jesús está dormido, ¿verdad? Y no contesta nuestra oración. Despreocúpese, porque aunque Jesús esté aparentemente dormido, Él sigue teniendo el mismo poder. Y cuando Él levanta su mano, cosas grandes ocurren. Y desencadenándose una tempestad de viento en el lago, se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y despertando Él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo grande bonanza. Y luego mirando a sus discípulos les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados los discípulos se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Hay que conocer a Jesús. Jesús es Dios. Nosotros no tenemos por qué decir ¿quién será Jesús? ¿Será Dios o no? No, hermanos, Jesús es Dios. Lo probó porque tiene poder sobre los elementos naturales. Pero veamos algo más. Jesús es Dios por sus atributos. ¿Qué es un atributo? Son sus cualidades divinas, lo que Él es, su poder, su grandeza. Vamos a ver algunos de sus atributos divinos que Jesús ostenta junto con la Trinidad. Y no se pierda hoy por la tarde el mensaje respecto a la Trinidad. Otro tema que es criticado por quienes dicen predicar evangelio, pero un evangelio falso. Los atributos de Dios son las características que no cambian y los poderes que Dios tiene y que son eternos. Vamos a ver ahora unos atributos que el Señor Jesús tiene. Vayamos al primero de ellos. Jesús es Dios y uno de sus atributos es que Él es eterno. No tiene principio ni fin. También en nuestro tiempo moderno hay católicos que también están atacando a la fe cristiana. Bueno, ellos les concedo una poca de razón, puesto que no conocen a Jesús. Por eso confían mucho en su Virgen y en sus santos. Pero muchos dicen que Jesús, que María es madre de Dios. Si esto fuera así, Jesús comenzó a vivir y a existir a partir de María. Pero resulta que Jesús es eterno. Él ya existía antes de María. Entonces, ¿María de quién fue madre? Madre de Dios no es. Porque Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Pero algo sí es cierto. María es la madre del cuerpo humano de Jesús. Y María como persona humana, ella también necesitó de su hijo para ser salva. De allí que hasta en el cántico que hace María una vez que se da cuenta de que de sus entrañas viene el bendito Hijo de Dios, ella hace un cántico que dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que lleva a concluir que María se consideraba pecadora, porque solamente un pecador necesita un Salvador. Y María sabía que ese niño era el Salvador. Y ella, al igual que nosotros, fue salva creyendo también en Jesús. Por eso hasta se alegraba y decía:
mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces Jesús ya existía antes de María. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 lo declara de esta manera. Jesús ya existía aún antes del principio. En el principio Él ya existía. No comenzó a existir a partir del principio, porque este es otro error que piensan muchos, que en el principio también comenzó a existir Jesús. No, Él ya existía antes del principio. Y la palabra principio quiere decir eternidad. Si la eternidad tiene un principio, que esto es imposible. Porque si la eternidad tuviera un principio, entonces no sería eternidad. Pero precisamente lo eterno es que no tiene principio. Pero si la eternidad tuviera principio, Jesús existía antes de ese principio. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Vea lo que dice la palabra. En el principio era. ¿Quién era? ¿Quién? En el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Y quién era el Verbo? El Verbo era ¿quién? Dios. Más adelante el versículo va a decir que ese Verbo se hizo carne. ¿Quién es el que se hizo carne? Jesús. Entonces, ¿quién era Jesús en el principio? Jesús era Dios. No comenzó a partir de María. Dice el pasaje, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios. Luego va a pasar a decir, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego sigue Juan diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron. Pero lo importante que debemos notar es que Jesús es Dios, porque uno de sus atributos es eterno. Jesús es eterno. Antes de que todo existiera, Él ya existía. Colosenses 1:17 así lo declara. Vea lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? Jesús. Antes de todas las cosas. Cuando se refiere a todas las cosas, quiere decir el universo entero. Antes de las constelaciones. Antes de que el mundo existiera. Y Él es antes de todas las cosas. Y ahora va a decir algo muy importante. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene en sus manos todas las cosas, incluyendo este mundo en el cual estamos. Nuestra vida, hermanos, Él la tiene en sus manos. Por eso vivimos, por eso respiramos, y por eso estamos aquí esta mañana, porque estamos en sus preciosas manos. Todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué tremendo! Eso solo puede declararse de alguien que es Dios. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas por Él permanecen. Por Él este planeta Tierra aún gira alrededor del Sol a una velocidad espantosa. Por Él este planeta gira sobre su propio eje. Es lo que produce día y noche. Por Él es que este planeta sigue un trayecto alrededor del Sol y no se desvía ni un centímetro. Porque dicen los científicos que si la Tierra se desviara,
en dirección al sol, terminaríamos pulverizados por el sol. Y si se alejara un poquito, quedaríamos congelados. Pero el poder de Jesús es grande, es Dios, que todas las cosas por Él subsisten. Jesús es eterno, es el eterno creador. Para Él no es nada imposible hacer algo de la nada. Él no necesita materia prima como los seres humanos. Necesitamos materia prima para hacer algo. Por ejemplo, un carpintero para hacer una mesa necesita madera, clavos, cuánta cosa, herramientas. La materia prima que Jesús necesita para crear algo es nada. Él hace algo de la nada. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, que en el principio fundaste la tierra. Y vean esto. Y los cielos son obra de tus manos. Tremendo lo que está diciendo este versículo. Está refiriéndose a Jesús. Está diciendo tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y ese cielo estrellado que vemos por la noche, y ese sol que está alumbrando ahora mismo, ¿saben cómo lo hizo el Señor? Obra de tus manos, obra de tus dedos. Hebreos 1, 10 al 12. Quiero que veamos. Yo aquí nomás tengo el versículo 10, el versículo 11. Quiero que veamos qué dice el versículo 11. Dice, y ciertamente, versículo Hebreos 1, 10. Hebreos 1, 10 al 12. El 11 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Este versículo dice algo que es un hecho y es una profecía. Aquí se está refiriendo a que el planeta Tierra y todo lo que hay en ellos va a desaparecer. Con razón Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro dice, y este cielo y esta tierra están destinados para el fuego. Y Hebreos 11, 10 al 12 lo menciona. Ahora el versículo 12 dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De qué habla eso? Está hablando de un Dios eterno creador, un eterno creador. No está hablando de cualquier Jesús o Diosito como lo tienen allá afuera de la tierra. Está hablando de un Dios eterno. Ya casi finalizamos. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan 1:3. Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que vemos, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Gloria a Dios. Es para corroborar que Hebreos 1 está hablando de Jesús. Todo el planeta Tierra, así bonito como se ve, es obra de las manos de Jesús. De manera que decir que Jesús no es Dios, sencillamente es desconocerlo y no saber quién es Él. Jesús es eterno. Estamos viendo
sus atributos, sus cualidades. Jesús vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? Es Jesús. En Apocalipsis 1:18, Juan está viendo la gloria de Jesús. Cuando estudiamos un poquito acerca de Apocalipsis, vimos acerca de este pasaje. Jesús aparece a Juan. Y ya no es el Jesús que ahora tienen en una cruz crucificado allá afuera en la región del mundo. Ahora Jesús está glorificado con todo su poder y su majestad. Dice el versículo 18, desde el versículo 17, dice: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Juan vio a Jesús y no tuvo fuerzas para permanecer de pie. Cae como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, Alfa y Omega. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios único. Aquí es donde muchos no entienden. Por eso les invito hoy por la tarde a acudir al estudio de la Santa Trinidad para comprender cómo podemos entender por medio de la palabra la Santa Trinidad. Porque Jesús está diciendo: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios, dice Isaías. Y aquí es donde muchos autores dicen: no hay Trinidad. Pero si ustedes recordarán, en nuestro estudio por la tarde estuvimos viendo que hay varios pasajes donde Dios habla en sentido plural. ¿Cómo explicar eso? Pero Jesús es Dios. Y luego sigue diciendo: yo soy el primero y el último, el que vivo. Y aquí Jesús se va a identificar como el Jesús que nació en Belén, el mismo que murió en la cruz. Y dice: el que vivo y estuve muerto. Está haciendo alusión al momento en que Jesús muere en la cruz. Pero luego va a decir algo. Va a decir su atributo por el cual Él se manifiesta como Dios. Y Él va a decir: y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es eterno. Nunca jamás va a volver a morir. Es eterno Él. Y lo bonito, ¿saben qué? Que esa eternidad que Él disfruta, Él la quiere regalar a cualquier pecador que venga a Él a arrepentir. Por eso Juan capítulo 3 versículo 2 dice que le veremos y seremos como Él es. Su atributo es ser eterno. Vive por los siglos de los siglos. Es eterno. Y luego dice: y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Con razón Jesús dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y aún sobre el mismo Satanás y sus demonios. Qué tremendo poder. Ese poder solamente lo puede ostentar alguien que es Dios.
y Jesús es Dios. Hermanos, el día que usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, y dijimos: Jesús, ven a vivir a mi vida, ven a vivir a mi corazón. El día cuando usted le dijo: Jesús, yo abro la puerta de mi vida, de mi corazón, usted no recibió a cualquier Jesús. Usted recibió al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Recibió al Jehová del Antiguo Testamento, al eterno yo soy. De ahí que nuestra salvación está eternamente asegurada. Hermanos, cuando creemos que Jesús no es Dios, entonces sí podemos decir: quién sabe si estaré salvo, voy a perder mi salvación. Pero cuando creemos que Jesús es eterno y tiene el poder y tiene las llaves de la vida y de la muerte, y todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, entonces entendemos que Él es poderoso para salvar a todos los que creen en Él. Y tal como decía el apóstol San Pablo, y con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. En ese Jesús creemos. Y no solamente lo creemos como hijos de Dios, sino como Dios mismo hecho carne. Vamos a orar. Amado Jesús, sin lugar a dudas, algo grande pasó en nuestras vidas el día que te recibimos como Señor y Salvador. El hecho de que tú te vinieras a vivir en nuestro corazón es algo que ni siquiera podemos entender, comprender. Cómo un Dios tan grande pueda tener comunión con nosotros y habernos salvado eternamente y habernos dado esa eternidad que solamente es tuya a nosotros. ¿Y cuántas veces nos pasa, Señor, lo de aquellos discípulos que van en aquella barca temerosos, sin saber que Jesús, quien va en la barca, es el Dios Todopoderoso? ¿Cuántas veces los problemas, las dificultades, las enfermedades nos hacen dudar de tu poder? ¿Y cuánta razón tienes, Jesús, al decirnos dónde está tu fe? Hoy solo quiero decirte que nos perdones cuando dudamos de tu poder, cuando dudamos de tu fuerza. Hoy te declaramos como Dios eternamente y para siempre, y confiamos en tu preciosísimo y santísimo nombre, Jesús, y te damos gloria y honra. Y si alguien aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, diga la siguiente oración de perdón: Jesús, esta mañana yo te recibo como Dios y Salvador de mi vida. Dejo de creer en una religión para recibirte a ti, Jesús, el Dios Todopoderoso, el único que puede salvar y perdonar, el único que tiene el poder para dar vida, el único que es eterno y que me asegura salvación eterna. Ahora diga: Jesús, yo te acepto, me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador. Padre eterno, ahora bendice a tu pueblo y bendícenos a nosotros y llénanos de tu presencia siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios.